11:05 de la mañana y ya estamos de vuelta aquí en nuestro matinal más positivo. Y como les mencioné, nosotros estamos ahora realizando algunas entrevistas a académicos de la Universidad de Talca, específicamente de la Escuela de Enfermería, donde vamos a estar hablando temas bastante relevantes. En esta oportunidad vamos a ver la entrevista que le hice a Bárbara Fernández, que como decía es académica de la Escuela de Enfermería de esa casa de estudios de la UTAL. Y estuvimos hablando en esta oportunidad de lo que es la obesidad en adultos, la diferencia entre sobrepeso, obesidad y algunos tips también para comenzar a mejorar nuestra salud. Vamos a pasar a revisarla a continuación. También y algunas patologías que también pueden hacer a raíz de esto. Así que, Bárbara, ya te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Un gusto estar aquí y gracias por darnos esta oportunidad de educar a la población. No, gracias a ustedes, obviamente, por su tiempo. Sé que están bastante ocupados, pero como decías, tuvo un tema bastante importante para educar a la población que tiene relación con esto y para partir. Entonces, vamos de lo macro a lo micro. Entonces, ¿qué es lo que se entiende también por obesidad? Para que la gente vaya contextualizándose un poco con esto. Mira, la obesidad, en el fondo nosotros hablamos de malnutrición por exceso, ¿ya? Pero para la población nosotros hablamos de obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que principalmente es por una acumulación de grasa corporal que genera enfermedades fundamentalmente, ¿ya? Entonces, en el ciclo vital, tanto de adultos como jóvenes y niños, pasa lo mismo. Y sucede porque el gasto calórico es mucho menor al que nosotros consumimos o tenemos. Y así se produce la obesidad. Perfecto. Bueno, aquí hay un factor que usted decía súper importante en cuanto a lo que es la ingesta y la cantidad de calorías que vamos quemando, pero también hay otros factores que pueden incidir en esto. Sabemos que obviamente un gran porcentaje tiene que ver con nuestros hábitos, pero como decíamos, también hay otros, en el fondo, factores que influyen. ¿Cuáles podrían ser también? Usted que es más experta en el tema que yo. Sí, mira, la obesidad, bueno, tiene dos factores de prevención fundamentales. Y lo primero es la alimentación, el tipo de alimentación que tenemos, y en segundo lugar, la actividad física, ¿ya? Que también es muy relevante para evitar tener obesidad. Dentro de los factores de alimentación, que yo creo que ya la gente los tiene bastante claro, ¿ya? Pero es importante señalar que la obesidad, para evitar la obesidad, tenemos que tener una alimentación equilibrada, ¿ya? Y también sana. Y para eso debemos consumir una alimentación rica en fruta y verdura. También tenemos que tener proteínas, idealmente proteínas que sean como el pollo, el pescado, huevos, Carnes eh, blancas, básicamente, las carnes de blancas, preferencia. efectivamente, de preferencia. Y evitar eh, alimentos procesados, altos en azúcares, por ejemplo, las bebidas, los jugos que se consumen con frecuencia, que nosotros pensamos que son muy naturales, pero en realidad tienen un alto porcentaje de azúcar. Entonces, esos alimentos que son altos en azúcares también provocan en exceso una obesidad. Entonces, tenemos estos alimentos y también evitar aquellos alimentos que tengan estos sellos que se conocen en el supermercado, ¿no es cierto? Alto en sellos que dice alto en azúcares, alto en grasa saturada, que también son alimentos que aumentan la probabilidad de tener obesidad. Consumir bastante agua en forma diaria y en general, el aspecto general es ese respecto de la alimentación, ¿ya? Lo importante es tener una alimentación equilibrada y sana y también controlar las porciones, porque las porciones también son fundamentales. No podemos tener un alto consumo de carnes, por ejemplo, rojas, eh, porque eso también nos va a aumentar el índice calórico que nosotros tenemos y generar esto. Y por otra parte está la actividad física, que la actividad física es fundamental. Lo mínimo que se pide para una persona adulta es que haga
3 días de actividad física, al menos 1 hora, y que tenga actividad tanto aeróbica como de fuerza, ¿ya? Con pesas. Y esto generaría, ¿no es cierto?, una estabilidad en nuestro organismo que previene, ¿no es cierto?, la obesidad. Claro, bueno, estas son algunas estrategias entonces que permiten también mejorar un poco eso, pero dijo algo súper importante, el tema de las porciones, volviendo un poquito más atrás en la conversación, porque aquí la gente también tiende a no hacer de forma correcta las cosas. ¿En qué sentido? Que claro, quizás nos enfrentamos a un sobrepeso u obesidad en este caso, y las personas piensan que dejando de comer varios alimentos van a poder adelgazar. ¿Qué hacen? Dejan simplemente la proteína acompañada de alguna ensalada, después están muertos de hambre, obviamente vienen los atracones que se llaman, que lo llamo yo, efecto rebote. Entonces también el objetivo, como decía usted, son porciones y no satanizar los alimentos, sino que buscar los alimentos que sean nutricionalmente mejores para nuestro organismo. Claro, dicen, entre más sellos, más ricos, pero hay un montón de alternativas en el mercado que nos puede ayudar a saciar nuestra hambre o ansiedad sin necesidad, obviamente, de morirnos de hambre en el intento, porque eso al final es peor a la larga. Exacto. De hecho, nosotros hablamos de que un plato bien equilibrado, si tú ves un plato completo, la mitad de este plato debiera ser de verduras. Claro. El otro cuarto, ¿no es cierto?, de una proteína y el otro cuarto pudiera ser una alimentación con carbohidratos, pero carbohidratos sanos, ¿ya? Puede ser papa, arroz, pero en menor cantidad. Eso para una persona normal, ¿sí? Cuando ya pasamos al sobrepeso, la obesidad, se empieza a disminuir los carbohidratos, ¿ya? Claro. Entonces, pero siempre tiene que estar presente la proteína, porque de lo contrario no vamos a tener saciedad. Entonces no podemos hacer esas dietas tan estrictas en donde solo comemos verduras, ¿no es cierto? Y estamos muertas de hambre todo el día y después terminamos finalmente con un atracón de algo para saciar esta hambre que tenemos. Entonces eso es muy importante. Y lo otro, es recomendable también el consumo de los frutos secos, ¿ya? Porque son proteínas de buena calidad. Entonces, al hacer estas colaciones que nosotros hacemos durante el día, tratar de que sean de frutos secos, ¿ya? Porque son ricos en muchos nutrientes y nos permiten mantener una saciedad importante. Y rico en sabor también, que eso es lo más Sí. importante. Son muy ricos. Bueno, en este caso me gustaría también consultarle, porque hablamos un poco de los factores, hablamos también de cuáles son algunas estrategias para prevenir, pero otra cosa, sabemos que siempre la estrategia apunta a, en el fondo, prevenir la obesidad desde el sector infantil, desde los infantes también, pero sabemos que también en nuestro país la tasa de obesidad en adultos, sobre todo, es bastante alta. Y Sí. yo creo que esto también lo sabemos, pero es muy importante que una experta lo diga, que en el fondo, ¿acaso la obesidad en adultos hace que podamos contraer algunas otras enfermedades que incluso sabemos que en el sistema de salud son las más populares en el fondo también de las que ustedes se tienen que enfrentar? Sí, existe un grupo de enfermedades, de hecho siempre se asocia a enfermedades, las principales son las cardiovasculares, ¿ya? Ahí tenemos la hipertensión, tenemos diabetes, tenemos también algunas enfermedades de mayor riesgo que pueden poner en riesgo nuestra vida, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, los infartos o cualquier enfermedad cardiovascular. ¿Ya? También tenemos enfermedades musculoesqueléticas, ¿ya? Por el peso se generan estos problemas también, pero también tenemos enfermedades de salud mental que generalmente acompañan la obesidad. Y eso es un gran problema porque las personas piensan que poniéndose a dieta, haciendo todo un tratamiento, ¿no es cierto?, pueden bajar de peso, pero descuidan el equipo de salud mental o la persona, el psicoterapeuta que los acompañe en este proceso, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, van a haber debilidades allí, van a empezar a aparecer enfermedades de salud mental que no teníamos consideradas o que ya tenemos si somos obesos en el fondo. ¿Pero a qué se refiere como que estén asociadas como un trastorno alimenticio? O también pueden ser, por ejemplo, del tipo de depresivo quizá, o por ahí, disculpe, como para ir en el fondo entendiendo un Sí, poco la situación. sí, las enfermedades de salud mental en general, claro, podrían estar asociadas, ¿no es cierto?, al tipo de alimentación como anorexia, por ejemplo, pero en Claro. general se ha visto que la mayor frecuencia
se genera por alteraciones de la autoestima, por ejemplo, depresión y también lo que sucede mucho es la discriminación que sufren las personas por ser obesas. Entonces, y eso también es súper importante, si bien no estamos hablando de los niños, pero en niños y adolescentes Sí. es una de las enfermedades más importantes en la obesidad. Entonces, son todas estas patologías en su conjunto que hacen que este problema sea multifactorial. Claro, súper importante también ese tema porque, claro, viene esa otra parte de la baja autoestima, sobre todo cuando uno ve fotos más antiguas, donde está más delgada, hoy, bueno, en el Sí, caso, sobre todo en el caso de las mujeres, que obviamente es mucho más difícil el tema de abordar, y la gente que también es muy ubicadita, como, oye, estás más rellenita, y empiezan sí, también con sus cosas, entonces, claro, como si uno no tuviera espejo en la casa, básicamente, pero ese claro. tipo de cosas también empieza a afectar y hace que el proceso sea muy difícil también en ese sentido. Por eso yo siento que, claro, hay que tener como mucho cuidado en ese aspecto, no solamente de decir las cosas porque uno no sabe qué es lo que está pasando. Como decía, claro, hay enfermedades que quizás puedan estar asociadas a un proceso más difícil, quizás no ha tenido la fuerza de voluntad para comenzar o asesorarse bien. Entonces son varios factores también los que inciden un poco y es súper relevante lo que dice respecto a lo que es la salud mental, que sabemos que eso también influye bastante en ese sentido. Así que claro, Sí. lo otro en las tiendas vemos ropa también que es chiquitita y la ropa que es más grande es más aseñorada, no es tan linda como nos gustaría, por ejemplo, o las rolas de 20, 18. Entonces, son varias cosas las que van incidiendo también, pues. Sí, el ambiente también te influye en eso, sí. El, por ejemplo, las redes sociales te muestran mujeres que son muy delgadas, preciosas, ¿no es cierto? Pero la Estupenda. verdad, claro, y finalmente terminas con una autoestima baja, porque sientes que estás tratando de hacer el esfuerzo, ¿no es cierto?, de bajar de peso, de mantenerte saludable, pero te das cuenta que tu avance no es el mismo de las redes sociales. Y muchas veces esas redes sociales hay filtros, hay un montón de cosas que en el fondo influye y que es lo que te muestra. Entonces la red social no es un buen elemento de guía para poder iniciar tratamientos para la obesidad. Claro, porque al final terminamos en una psicosis y comparándonos que por qué yo no puedo adelgazar estar como ella, si yo estoy haciendo lo mismo prácticamente, porque por ejemplo en redes salen distintas dietas, métodos, pastillas, parches y todo, y no, si a mí me funciona como promoción y a la larga se dan cuenta que eso no es así, genera una sensación de frustración súper grande también en las personas. Y ahora mismo en esta misma senda, cómo también la obesidad va influyendo en la calidad de vida de las personas, porque ya no estamos abordando un poco lo que es lo psicológico, pero también la salud es física. Entonces, cómo también va mermando la calidad de vida también la obesidad. Bueno, la calidad de vida, bueno, influye mucho en una persona obesa, ¿ya? Bueno, partiendo por lo que yo te mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Todo lo que es la movilidad, por ejemplo, se ve reducida, ¿ya? Disminuye, bueno, aumenta sosteniblemente el riesgo de padecer enfermedades graves que puedan aumentar la mortalidad o quitarte la vida, que eso es lo más grave de todo. Y como hablábamos, la salud mental, ¿ya? La autoestima, te cambia la vida porque la persona se va aislando, ¿sí? Ya no quiere compartir con los demás porque se siente mal, se mira al espejo, no se quiere, entonces se va aislando y eso va generando las otras enfermedades que yo te mencionaba. O sea, la calidad de vida de la persona en todo el ámbito, tanto físico como mental, se ve menoscabada, se ve, ¿no es cierto?, influida absolutamente y entonces empiezas, ¿no es cierto?, con este proceso que es una bola de nieve y que termina finalmente frustrándote y adquiriendo estas enfermedades que finalmente cuesta mucho salir. Claro, porque también el tema de la comida es una adicción también. El Así es, tema, claro, es al final igual como una droga, el azúcar, la sal, todo eso, las bebidas, todos esos sabores también generan ansiedad, generan dependencia. Entonces, por eso pues yo así es. decía que cuando uno hace estas dietas tan radicales, después va extrañando eso y el efecto, después viene esto atracón, el efecto de rebote impresionante, la batalla se pierde por más que uno lo intentó y es terrible y sobre todo también a veces cuando no hay un círculo que a uno lo acompaña. Hablemos de la relevancia también de las redes de apoyo
apoyo en el sentido de que, claro, yo sé que, por ejemplo, ya yo estoy haciendo dieta, pero tú estás haciendo dieta, porque yo tengo que cambiar mis hábitos por ti? Pero yo siento que esto es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto también. Sí, exacto. La idea es que, bueno, generalmente los obesos o la persona que tiene esta enfermedad está dentro de un círculo en donde sus familiares también son obesos o tienen Claro. sobrepesos, porque los hábitos que tienen dentro de la familia influyen en todas las personas que están adentro. Entonces, en general, uno hace ese análisis que cuando una persona a veces siempre va a tener otra persona obesa dentro de la familia, ¿ya? Entonces, súper importante esa red de apoyo que también se incluya dentro de los tratamientos, porque de esa manera es la única forma que pueden en conjunto, ¿no es cierto?, generar un buen estilo de vida y que prevenga enfermedades que a posterior van a tener problemas. Entonces es súper importante para aquellas personas que están en este proceso de bajar esta obesidad, bajar de peso, hacer ejercicio que pueda incluir la familia y la red de apoyo cercana que tú tengas para que de esa manera te sientas acompañada y sea un trabajo conjunto. Claro, porque también sabemos que si se sigue en esa senda, usted lo mencionó hace un momento, o sea, aumenta considerablemente las posibilidades de fallecer, y lo digo bien crudamente, por estas enfermedades cardiovasculares que se pueden generar, o sea, colesterol cardíaco, no sé, arterias, que se ve todo afectado también. Usted me corrige cualquier cosa que yo estoy diciendo, pero son varias cosas también las que se pueden ver afectadas, y no solamente un tema de imagen, lo que pasa es que toda nuestra máquina se empieza a ver afectada por la cantidad de grasa que tenemos en nuestro organismo. Así es, o sea, yo creo que el mayor riesgo, si bien a las personas le afecta, ¿no es cierto?, su imagen corporal, lo más importante es estar sano, ¿ya? Porque esta obesidad lo que genera, ¿no es cierto?, son estas enfermedades que a la larga lo que van a traer es un círculo vicioso en donde vas a terminar con enfermedades eh, que ya no puedes sostener en el tiempo, y cuando no tienes un tratamiento, cuando ya no haces ninguna estrategia para lograrlo, finalmente terminan, ¿no es cierto?, con estos infartos o con estos accidentes cerebrovasculares que finalmente pueden terminar con tu vida. Entonces es muy importante desde el tema de salud mantener, ¿no es cierto?, prevenir la obesidad. Claro, bueno, y usted considera también que se han ido generando mayores estrategias. Por ejemplo, tenemos estos clásicos programas de Elige Vivir Sano, donde se invita también a los adultos, o generalmente también funcionarios de la salud toman estos EMPA o examen de medicina preventivo también. Considera que también es una enfermedad, porque llamémoslo, la obesidad es una enfermedad de la cual se está comenzando a preocupar los organismos correspondientes. Considera que existen políticas públicas que estén apuntando a, en el fondo, tratar de erradicar esta pandemia, porque al final es una pandemia esto. Sí, efectivamente. Mira, en el sistema público, bueno, durante muchos años han habido programas que están enfocados a disminuir, a mantener una vida saludable, pero también principalmente detener la obesidad, que es muy, tenemos unos estándares en Chile de una obesidad que va creciendo constantemente y es preocupante. Entonces, dentro de las políticas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, actualmente está el programa Vida Sana, que este programa está dirigido a las personas con diagnóstico de sobrepeso o obesidad, y también a mujeres con obesidad en su último control de embarazo, ¿ya? Y cuenta con un equipo multidisciplinario, ¿ya? Donde hay médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeras, y además profesionales de actividad física. Entonces, ellos integran este equipo toma todos estos factores, ¿no es cierto?, con estos profesionales y, ¿no es cierto?, toman a esta persona y generan un tratamiento que dura aproximadamente un año y un seguimiento, ¿ya? Entonces, ese es uno de los programas que actualmente está funcionando. Ahora, también hay otras políticas, ¿ya? Dentro de esto está, por ejemplo, la política de salud pública, que es eh, la ley de etiquetados nutricionales de los alimentos, ¿ya? Los sellos, que es una ley, ¿no es cierto?, que nos permite identificar en los
etiquetado, ¿no es cierto?, de los envases, sí, la cantidad de calorías, si alto en azúcar, es saturado, y eso visiblemente nos impacta también, ¿no es cierto? Y de alguna manera uno mira y dice, chuta, o sea, esto tiene mucho sello, entonces no lo podemos comer, o Igual genera algo ocasionalmente. ahí. Sí, porque antes de esa ley nosotros no leíamos nada. Entonces asumíamos que si decía like o decía bajo en azúcares, Diet en ese tenía tiempo también. sello finalmente. Pero eso no es así. Entonces eso nos permite visualizar claramente aquellos alimentos que podemos consumir en muy bajo porcentaje. Claro, y mire, ahí viene un punto importante porque antes que las bebidas light, que los yogures light o diet, que la galleta, tanto, tanto. Y ahora con los sellos nos damos cuenta que al final no están así y que en el fondo lo que nos tenemos que fijar es atrás, en la tabla de valoración también y los ingredientes también, que es lo que menos vemos. Si seamos, ya seamos honestos, al final el chileno va, compra o lo que esté más barato o lo que encuentre más rico y no nos damos nunca el tiempo Exacto. de leer eso. Entonces eso también es súper relevante en ese sentido. Pero volviendo al tema de, Sí, de las políticas, usted decía, claro, hay distintos programas y que generalmente ahora los adultos están siendo derivados a esto. sí. Muchos de ellos, obviamente, con hipertensión, diabetes, lipidemia, que son como los más comunes, los más frecuentes. Y algunos dicen como no, quizás no me voy a mejorar. Pero una persona adulta que ya comienza a mejorar su hábito y todo esto puede mejorar su calidad de vida en ese sentido, teniendo estas patologías, estas enfermedades. Sí, puede mejorar bastante. De hecho, está comprobado que personas que han sido obesas, que tienen sobrepeso y que tienen este control o estas bases de una alimentación saludable, siguen los consejos de la nutricionista, de la enfermera, de los médicos, con una actividad física bajan, ¿no es cierto?, sus niveles de IMC alterados y sus patologías que ya tenían, ¿ya? Por ejemplo, la hipertensión y diabetes, se controlan más fácilmente. Entonces, sí es importante que aunque nosotros tengamos obesidad o sobrepeso, podamos controlarnos, bajar estos niveles, porque nuestra salud, independiente que tengamos patologías asociadas, se va a ver bastante mejorada. Y tú te vas a dar cuenta que cuando tú haces esta dieta saludable y el ejercicio, bajan tus niveles de colesterol, de triglicéridos, ¿no es cierto? Entonces, la glicemia se controla bastante bien, la hipertensión también, ¿no es cierto? Baja la presión arterial y esto nos permite controlar y mantenernos más saludables en el tiempo. Claro, y también mejora otros factores como el estado anímico, también mejora, por ejemplo, la independencia, porque obviamente al mantenernos activos, bueno, de mi edad en adelante, digo, nos permite tener una adultez, ya, a ver, pero mucho mejor también, porque obviamente eso nos permite también prevenir otras enfermedades, quizás a los huesitos, o que también sean de movilidad, que también son súper Sí, comunes en este sentido, entonces previene un montón de cosas el tema de la actividad física y los cambios de hábitos en la alimentación. sí, claramente. De hecho, manteniendo una alimentación saludable y teniendo una actividad física permanente, tú mejoras tu musculatura, ¿ya? Y al mejorar la musculatura, lo que mejoras también es, ¿no es cierto?, tu estabilidad, el ejercicio, y eso nos permite, sobre todo en el adulto mayor, tener mayor estabilidad y evitar caídas, ¿no es cierto?, fracturas de cadera, y todas estas lesiones musculoesqueléticas que finalmente va a terminar hospitalizada con una fractura, que va a tener que entrar a una cirugía y todo eso, ¿no es cierto? Finalmente tú lo puedes prevenir con estas dos grandes bases que son la alimentación, como te decía, saludable y el ejercicio físico, sobre todo con fuerza, ¿ya? Eso, al final ya estamos llegando al punto que esos son los dos factores o las dos grandes bases, como dice usted, para poder ya cambiar este bucle también de obesidad en el que estamos insertos también como país, pero también lo importante es entregar este mensaje de que nunca es tarde, porque claro, hay gente de nuestra edad, yo por ejemplo, yo estoy en los 30 y tantos, 30 y tanto. Entonces, claro, por ejemplo, siento que es un buen momento para comenzar a prevenir y todo esto, pero una persona que quizás es un poco mayor también tiene la posibilidad de comenzar a cambiar estos hábitos. Sí, nunca es tarde, nunca es tarde, siempre se puede. En la edad de todo el ciclo vital es posible. Mientras antes mejor, pero cuando avanzamos en edad también es posible, ¿ya? Junto con un equipo médico, nutricionista en tu CESFAM, con una enfermera en tu CESFAM,
puedes controlarlo. El equipo interdisciplinario va a poder, ¿no es cierto?, entregarte las indicaciones si requieres fármacos, porque hay diferentes tipos de tratamientos para Claro, diferentes tipos de obesidad, ¿ya? Y sobrepeso. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, con alimentación, personas a veces que con alimentación y ejercicio logran estabilizar sus niveles, pero van a haber otras personas que van a requerir de fármacos claro, también adicionales para no llegar, ya que son los últimos tratamientos para la obesidad, por ejemplo, un bypass gástrico o un balón claro. gástrico, que también son tratamientos, pero que son más invasivos, más quirúrgicos. Entonces, lo ideal es empezar desde antes. Eso. Mire, y dijo dos conceptos también, yo me quiero detener, me encanta esto. Habló de dos conceptos que tenemos: sobrepeso y obesidad. La gente suele utilizarlos mucho, pero generalmente tampoco sabe la diferencia entre uno y otro. ¿Podemos hacer esa diferencia también entre un concepto y otro también? Entre obesidad y... Sobrepeso. Ah, Diferencia entre son ambos porque la gente suele utilizarlos mucho, pero a veces no entiende la diferencia o piensa que es lo mismo. Entonces, si podemos hacer esto, Sí, mira, a ver, nosotros cuando catalogamos a las personas en sus niveles nutricionales, hablamos, ¿no es cierto?, ya de personas que están normales, personas que tienen sobrepeso y obesidad. Y eso se ve cuando al controlarse el peso y la talla, tú puedes llegar a un estándar que es el IMC, el índice de masa corporal, ¿ya? Y este indicador nos indica, ¿no es cierto?, nos dice, valga la redundancia, hasta que nos da un estándar en donde dice, mira, dentro de ese estándar tú caíste en este, por lo tanto tú tienes sobrepeso. O también otra persona que tenga un índice de masa corporal más alto va a tener obesidad. Entonces, eso hace la diferencia, ¿ya? En el sobrepeso, sobre todo, se evita, inmediatamente comenzamos con esta actividad física, con la alimentación, para que no llegue a la obesidad, ¿ya? Ahora, el diagnóstico de la obesidad, y como es multifactorial, ¿no es cierto? Hay varias cosas que nosotros hacemos dentro de eso, el índice de masa corporal, también vemos la circunferencia de cintura, ¿ya? Y las clasificamos en base a tablas nutricionales, ¿ya? Que se van actualizando permanentemente. Y eso permite, ¿no es cierto?, hacer esta diferencia entre sobrepeso y obesidad. Por tanto, una persona que tiene un sobrepeso podría tener un índice de masa corporal igual o superior a 25 y la obesidad igual o superior a 30, ¿ya? Con eso, que es un estándar básico, ¿ya? Porque tomamos otros controles, pero el estándar básico podemos hacer esta diferenciación, ¿ya? Y para eso tenemos que tener el peso y la talla del paciente. perfecto. Bueno, es algo que hasta en el colegio nos sometían, así que Sí, un sí. clásico, pero llegaba a principio de año y tenía que pasar por eso inmediatamente. Pero sí, claro, por eso quería consultarlo también, porque muchas personas, como mencionaba, no saben la diferencia o a veces lo utilizan como un mismo concepto, como sinónimo, y claro, o sea, pueden ser sinónimos, pero son etapas distintas. Ese es el tema, son Exacto, distintas etapas y la idea es como ojalá ni siquiera llegar al sobrepeso, y si estamos en el sobrepeso, bajar inmediatamente para no bajar, llegar a la obesidad. exacto, Claro, exacto, para no llegar a la obesidad. Y es súper fácil pasar del sobrepeso a la obesidad. Entonces hay una línea muy pequeña en donde por malos hábitos, ¿ya? Tú puedes llegar a la obesidad. Ya, y dentro de esos hábitos que nosotros tratamos de prevenir, ¿no es cierto?, aconsejar a nuestros pacientes, ya lo que ya hemos hablado, se agrega, por ejemplo, evitar el sedentarismo, ¿ya? El sedentarismo, el exceso de las pantallas, de estar siempre con el teléfono, en la televisión, jugando, no sé, por juegos, eso hace que nos quita mucho tiempo y uno no se da cuenta de ese tiempo. Y estás inmóvil. Por lo tanto, al estar inmóvil no estás haciendo ningún gasto calórico. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, empezamos con el sobrepeso y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Entonces hay varios factores, como te decía yo, es multifactorial, entonces hay muchas cosas que se pueden aconsejar y educar a las personas para que puedan no llegar a este nivel. claro, y sobre todo si están en ese nivel,
hacer los exámenes correspondientes y ver obviamente si necesita algún tratamiento extra también en ese sentido. Así que, bueno, ya nos pilló el tiempo, pero agradecerle también por estar junto a nosotros, pero que no sea la última vez. Un placer conocerla y de verdad gracias por estas recomendaciones que yo sé que muchas personas de las que nos están viendo les va a permitir quizás cambiar el switch o empezar desde ahora a cambiar sus hábitos para mejorar su calidad de vida. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, saludos a todos, espero que les haya aportado un poquito con este tema, así que bueno, para otra oportunidad, que estés súper bien, muchas gracias. E igual a usted. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Y bueno, ahí teníamos esa entrevista con Bárbara Fernández, académica bueno, entonces de la vamos a Escuela de partir Enfermería de la entonces con Universidad de esta Talca, a quien entrevista, como agradecemos siempre, por su agradecer tiempo, también por a los supuesto, y académicos a de todos la los funcionarios de la Escuela de escuela la que Universidad hacen de posible Talca, esto. que nos Algunas acompañan recomendaciones nuevamente. que le van a servir entonces, como decíamos, para enfrentar lo que es el sobrepeso y no llegar a la obesidad, que la misma especialista lo decía, hay una línea muy fina entre el sobrepeso y la obesidad y es muy fácil cruzarla. Así que también ajustar lo que es la ingesta de comida y el gasto calórico también que hacemos a través del deporte y por supuesto, como decíamos, aquí no vamos a satanizar los alimentos, pero sí, obviamente, a buscar alimentos que sean nutricionalmente mucho mejor con nosotros y aumentar también lo que es la actividad física de a poquito. De esta forma vamos a mejorar indudablemente nuestra calidad de vida. Ahora sí, siendo las 11:36, vamos a nuestra última pausa comercial, porque ya aquí nuestro partner Mauricio Gutiérrez se está preparando para hacer su ingreso. Vamos y volvemos entonces aquí en Más Positivo.